Oremos. Señor, oramos agradecidos, Padre, por el hecho de que podemos estar esta mañana en tu casa y cantar estos himnos preciosos a ti, Señor, y volver a consagrarnos, Señor, y rogarte, Padre, que como estás en medio nuestro, Señor, pues tengas a bien bendecirnos a cada uno en particular y a nuestra familia, Señor. Queremos rogarte que tú asistas, Señor, y fortalezca, Padre, a nuestro hermano Ignacio, a nuestro hermano Fausto y a toda su familia, Señor, que no solo le des consolación, Señor, sino que también sabemos que tú lo vas a hacer, Señor, pero queremos en particular pedirte, Señor, que sea tiempo de reflexión y de conversión para los inconversos entre ellos, que tú te glorifiques y que esto no sea simplemente para muerte, sino que también, Señor, haya vida, Padre, a consecuencia de este accidente, Señor. Te queremos pedir, Padre, que nos presidas, nos dirijas, nos ilumines, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Tomen sus lugares, por favor. Este pasado viernes fue un día muy impactante a causa de las noticias que se sucedieron en todas partes del mundo, o en diferentes partes del mundo, mejor dicho. Por un lado, me sorprendió sobremanera ver al presidente Barack Obama, un hombre que es incrédulo y en todo caso su tendencia es más bien musulmán, parado en un púlpito de una iglesia episcopal en la ciudad de Charleston, cantando Amazing Grace, sublime gracia, y declarando en gracia a todos aquellos que perecieron durante aquel incidente en que fueron asesinados un grupo de esa comunidad. El mismo día también nosotros vimos que se sucedieron 3 atentados terroristas al mismo tiempo promovidos por la yihad islámica, por el ISIS, ¿no? En diferentes partes del mundo, en el mes en el cual, la segunda semana del mes en que se está celebrando el Ramadán. Y el mismo día también veíamos nosotros que la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos pues legalizaba, oficializaba ya el matrimonio homosexual. Y todas estas cosas pues me impactaron mucho, en cierta forma me entristecieron, porque veo que está sucediendo lo que es bíblico, estaba profetizado, pero que no logramos comprender con tanta claridad hasta en estos tiempos. Y es el hecho de que estamos como en los días de Noé. La palabra de Dios enseña que como en los días de Noé, así será el tiempo en el cual el Hijo del Hombre venga. Y dice literalmente lo siguiente: porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jamás me hubiera imaginado yo hace poco tiempo que cuando decía la palabra que estarían casándose y dándose en casamiento se trataría de esta aberración de lo que es un matrimonio, y que la prensa nuestra consigna que toda América Latina estaba regocijada con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos. Así que es una cuestión de tiempo para ver cumplirse esto en una época en la cual el matrimonio heterosexual es desdeñado, o sea, es desechado. La gente convive sin casarse. Sin embargo, los homosexuales disfrutan, gozan, aprueban y celebran el matrimonio homosexual. No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Estados Unidos ha sido una nación muy bendecida por el Señor porque fue fundada bajo preceptos bíblicos. Una nación que está en este momento declarándose en rebeldía hacia Dios y diciendo: a mí no me importa lo que Dios diga, porque eso es lo que está diciendo pura y simplemente. No quiero tener en cuenta a Dios, porque no son ignorantes en cuanto a lo que la Sagrada Escritura dice. La Biblia dice en Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Capítulo 20, versículo 13 del mismo Levítico dice: si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En Romanos capítulo 1 nosotros vemos en los versículos 26 en adelante cómo precisamente ese fue el pecado de los hombres, y algo que vino como una consecuencia del no tener o no tomar en cuenta a Dios.
Dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. Y dice un poquito más adelante en el mismo Romanos capítulo 2, y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal haces y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. Esta nación que comenzó con el Señor, habiendo sido una nación tan cercana a Dios, tan del corazón de Dios, tan bendecida por Dios, ahora se encuentra tan y tan lejos de Dios. Evidentemente, ahora yo puedo entender por qué en el panorama profético no aparece en absoluto esta nación, a pesar de la importancia que tiene en el plano político, en el plano económico, en el plano social. No tiene futuro, no tiene ningún futuro, habiendo estado tan cerca de Dios y hoy día está tan lejos. Y es un ejemplo de cómo se puede haber estado muy cerca y sin embargo no estar bajo la gracia de Dios. El ejemplo que nosotros tenemos está en Lucas capítulo 22. Y este es el pasaje que vimos la semana pasada, en la parte a la cual no nos referimos, a Judas. Judas fue una persona, Judas Iscariote, que estuvo tan cerca, pero tan lejos de Dios. Tan cerca, pero tan lejos de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levaduras, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Estuvo tan cerca, tan cerca. Hubo una gran cantidad de manifestaciones de la gracia de Dios en la vida de Judas. Una gran cantidad, por así decirlo, de hilos, nexos que realmente unificaban a la persona de Judas con la del Salvador. Estuvo tan y tan en su intimidad. Comenzando porque de todos los discípulos, de todos los apóstoles, de los 12 apóstoles, era el único judío, o sea, que venía de Judea. Iscariote significa, el hecho de que se le llame Judas el Iscariote o Judas Iscariote, viene de que el hecho del lugar donde vivía, o sea, de la ciudad de Queriot. Y esta ciudad de Queriot es una ciudad que quedaba a 19 kilómetros aproximadamente al sur de Hebrón, o sea, era en la zona de Judea. Y es interesante el hecho de que el Señor Jesucristo, recuérdense de dónde era, de Belén de Judea, o sea, los dos
venían del mismo lugar. El resto de los discípulos eran galileos, el resto de los apóstoles eran de la zona de Galilea. Sin embargo, él venía de Judea. Pero eso es tal vez lo más superficial de todo. No obstante, había una identificación por el lugar de donde procedían. Pero el hecho de que Judas Iscariote fue escogido por el propio Señor Jesucristo. En Juan capítulo 6, versículo 71, el mismo Señor Jesucristo dice: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Y dice el versículo que sigue, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Escogido a pesar de ser quien era por el Señor Jesucristo para que estuviese con él. Judas fue instruido por el Señor Jesucristo durante 3 años. Compartió tantos momentos de intimidad con el Señor. Recuérdense que ellos salían, hacían su periplo predicando el Evangelio y después en la noche se recluían. Y era el tiempo en que intimaban y que le hacían preguntas al Señor sobre las enseñanzas que había tenido el Señor para con toda la comunidad. Tiempos de intimidad, tiempos de cercanía. Las veces que el Señor hacía su aparte con los discípulos, muchos de ellos están consignados aquí en las Escrituras. El momento en que les explicaba el sentido de las parábolas. Por ejemplo, dice en Marcos capítulo 4, el versículo 34, que él no les habla, que sin parábola no les hablaba. Más a sus discípulos, dice, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que ahí estaba Judas. Y Judas estaba recibiendo no solamente el testimonio y la predicación del Señor Jesucristo, sino también la explicación en particular, especial, en intimidad con su maestro y con el resto de los apóstoles. Fue instruido personalmente por el Señor Jesucristo y fue compañero del Señor Jesucristo en todos estos viajes evangelísticos. Convivió con el Señor Jesucristo, comió con el Señor Jesucristo, bebió con el Señor Jesucristo, durmió junto al Señor Jesucristo. O sea, más cerca no se puede estar. Físicamente, emocionalmente, intelectualmente, identificándose el Señor Jesucristo con sus discípulos, dejándole todo el legado del cual harían de ellos acopio para luego que él partiera poder predicar el Evangelio a todas las naciones. Fue compañero de sus viajes y también testigos del poder del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba multiplicando los panes, Judas estaba ahí, lo estaba viendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba sacando a los demonios, echándolos fuera, Judas estaba ahí, lo estaba viendo también. Cuando el Señor Jesucristo estaba levantando a los enfermos, resucitando a los muertos, Él estaba ahí. Cuando Lázaro resucitó, Él estaba ahí. O sea, fue un testigo del poder del Señor Jesucristo. Las manifestaciones de la gracia de Dios sobre Judas Iscariote fueron reiterativas, ¿verdad? Reiteradas, copiosas, abundantes, así como sobre el resto de sus apóstoles. Judas estuvo muy cerca del Señor Jesucristo. La gracia del Señor fue manifiesta sobre él, pero no solamente eso. Pónganse a pensar en toda la autoridad que así como sobre los 12 apóstoles también fue delegada sobre Judas. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que también le entregó. O sea que cuando el Señor invistió a los apóstoles para que tuviesen poder y autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, Judas estaba ahí, fue investido de ese mismo poder. Judas no solamente vio al Señor actuar, sino que él mismo llevó a cabo proezas y milagros en el nombre del Señor Jesucristo y bajo el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué más cerca se puede estar de Dios que lo que estaba Judas? Completamente. Tenía la acreditación del Señor Jesucristo al punto tal de que, sabiendo el Señor Jesucristo que él era ladrón, le confió la administración de la bolsa. Era el tesorero del grupo. O sea que el Señor Jesucristo le inviste de autoridad y le acredita como una persona confiable para ser el tesorero del grupo. No le descubrió delante de los demás. O el Señor, ¿ustedes creen que no lo sabía? Sí lo sabía, pero sencillamente no lo descubrió. O sea, a pesar de que él era ladrón, lo dejó que administrara los fondos del grupo. El Señor fue sumamente consecuente con Judas.
En Juan capítulo 12, versículos 3 al 6, habla del momento en el cual María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y le enjugó con sus cabellos. Dice que la casa se llenó del olor del perfume y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que la habría de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero Juan escribe, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón. Era algo que estaba en su naturaleza. Era un pecado que él había sencillamente guardado y había tomado parte de su carácter. Él era, no dice robaba, sino era ladrón, como si fuera un atributo de su personalidad. Judas estuvo tan cerca del Señor Jesucristo. Él pudo percibir el corazón del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice que el Señor gimió en el Espíritu, Judas estaba ahí. Cuando la Biblia dice que el Señor lloró, Judas estaba ahí, lo vio llorar ante la tumba de Lázaro. Cuando la Biblia dice que el Señor tomó unas cuerdas y hizo un látigo y comenzó a echar fuera indignado a los mercaderes, Judas estaba ahí, Judas lo vio. O sea, él vio al Señor llorar, gemir, lamentarse, airarse, gozarse como en otras ocasiones. Él vio al Señor orar y clamar al Padre. Judas estuvo ahí. Él pudo percibir el corazón del Señor Jesucristo. Y no solamente eso, hermanos. Judas fue ministrado de una manera personal por el Señor Jesucristo, a pesar de que el Señor Jesucristo sabía quién era. Y es el mismo caso de todos nosotros. A pesar de que el Señor Jesucristo sabe quiénes somos y cómo somos y qué cosas están impresas, por así decirla, en nuestra personalidad, rasgos característicos o consecuencias, vamos a decirlo más bien, del pecado que nos caracterizan a nosotros. Sin embargo, el Señor manifiesta su misericordia y nos ministra de una manera personal, llamándonos al arrepentimiento y a una conversión genuina. Este pasaje es fabuloso, el de Juan capítulo 13, los versículos de 2 al 5. Habla del momento de la cena. Cada evangelista enfoca diferentes cosas, pero Juan específicamente dice, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlo con la toalla con que se había ceñido. ¿Cómo? Sí. El Señor sabía, lo dice el mismo texto, el mismo pasaje, que el diablo había puesto en el corazón de Judas al entregarle. Y sabiendo eso y sabiendo que el tiempo se acababa, todavía una manifestación de misericordia adicional hacia Judas, el Señor le lava los pies. Todavía estaba Judas en el grupo cuando el Señor tomó un lebrillo, se puso una toalla y le lavó los pies a aquel que sabía que le habría de entregar. Judas estuvo tan cerca del Señor, pero tan cerca del Señor. Yo creo que como estuvieron los apóstoles y Judas no fue la excepción, Judas Iscariote no fue la excepción. Judas es un nombre común, sobre todo en aquella época. La Escritura en el Nuevo Testamento consigna aproximadamente 8 personas diferentes que se llamaban Judas. Inclusive un hermano carnal del Señor Jesucristo también se llamaba así. Judas el apóstol. El escritor de la epístola de Judas, ¿no? Pero sin embargo, este Judas, el Iscariote, fue una persona que se constituyó en la antonomasia de lo que es el traidor. Cuando se habla de una persona y se dice, esa persona no es más que un Judas, todo el mundo entiende que se está diciendo no es más que un traidor.
pero estuvo tan cerca del Señor. Pero paradójicamente, ¿estuvo tan cerca del Señor o siempre estuvo tan lejos del Señor? Tan cerca pero tan lejos. Porque no fue algo que sucedió al final de los 3 años. Nosotros podemos ver claramente que él asumió la identidad del grupo, pero de ninguna manera se convirtió al Señor Jesucristo. El mismo Señor lo dice. Dice, yo os escogí a vosotros los 12, pero uno de ustedes es diablo. Nunca, nunca, nunca fue de otro, sino del diablo. Nunca fue del Señor. Estuvo tan cerca, pero estuvo tan y tan y tan lejos del Señor. Sí, era de los apóstoles, claro que era uno de los apóstoles. ¿Eres cristiano? Sí, claro, perfecto, tú eres cristiano. ¿Eres parte de una iglesia local? Perfecto. Eres de Cristo, estás cerca de Él. Él, aunque parecía estar tan cerca del Señor Jesucristo, y lo estaba, qué lejos, cuán distante estaba de su Señor, cuán distante estaba de su Señor. Hermanos, Judas perseveró en su propia agenda. Él cifró sus esperanzas en lo terrenal. El problema de Judas comenzó con el hecho de que él vio en el Señor Jesucristo aquel que habría de traer la salvación a Israel y que se constituiría en un poderoso Mesías redentor que liberaría y vendría a reinar sobre la tierra de Israel y la nación de Israel. Y él sencillamente quería tener una posición en ese reino. Él estaba detrás del Señor Jesucristo pura y simplemente por un interés personal. Él tenía su propia agenda, su propio proyecto de vida, y su propio proyecto de vida hizo que él asumiera la cercanía del Señor Jesucristo sin de ninguna manera asumir ni los conceptos, ni la enseñanza, ni la vida espiritual que se desprendía de él. Judas mantuvo en todo momento sus propios intereses, sus propios ideales. Él malversó lo que se le había confiado. Cuando él entendió que el Señor Jesucristo estaba diciendo una vez y otra vez y otra vez, mientras que otros de los apóstoles no se daban cuenta de lo que estaba pasando, él entendió que este hombre está hablando de que se va a entregar, este hombre está hablando de que no va a reinar, sino que lo van a matar. Sencillamente, inmediatamente, él dirigió su atención en otra dirección. Judas desdeñó los privilegios que el Señor le había dado y las oportunidades que le había concedido. Él quería estar al lado del rey vencedor, pero no del Mesías sufrido. Su problema no era espiritual. El dinero era su Dios, era su móvil, era su prioridad. Él no supo identificar cuáles eran las verdaderas riquezas. Tenía una levadura dentro de su corazón y dentro de su vida que fue tomando cuerpo, y llegó el momento en que produjo en él toda malicia y toda codicia, como dice la palabra de Dios en Corintios. En vez de identificar su pecado, arrepentirse de él, de manera que el Señor lo erradicara completamente, lo sacara de raíz de su corazón, muy por el contrario, él perseveró y se constituyó en una morada de Satanás, en un instrumento del diablo. El diablo, a través de Judas, penetraba dentro del ámbito del círculo más íntimo del Señor Jesucristo, sus apóstoles. ¡Wow! ¡Qué lejos estuvo del Señor, a pesar de estar tan cerca! Judas desperdició la oportunidad de su vida. La misma oportunidad que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Él viene y se hace hombre, deja su gloria, se encarna, muere en una cruz, ofrece salvación, perdón de pecado, todo lo que pide es un arrepentimiento sincero y una entrega incondicional a Él. La oportunidad de nuestras vidas. Judas la desperdició. En Juan capítulo 13, versículo 21, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso es el día de la cena. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntara quién era aquel de quien hablaba.
Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que has de hacer, hazlo más pronto. La entrega del pan mojado a Judas es como quien dice, el último acto de misericordia del Señor, tratando de hacerle caer en el sentido, en razón, en juicio de lo que estaba por hacer. Nosotros tenemos un escritor nacional que escribió un libro en el cual presenta a Judas como un mártir. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sencillamente él estaba destinado para eso. Y en el fondo lo que había era una gran envidia de parte de los otros apóstoles. Y sencillamente lo que hicieron fue acusarlo porque ellos querían tener también la preeminencia. Cuánta mentira, cuánta falsedad. Judas no estaba destinado a la traición. Judas no estaba destinado a la condenación del infierno. Lo que sí estaba de parte de Dios predestinado era el hecho de que el Mesías tendría que morir. Pero si Juan o Pedro o Jacobo no tuvieron parte en el asesinato del Mesías en la cruz del Calvario, tampoco Judas tenía por qué tenerla. Muy interesante cómo la Biblia lo dice. Dice Lucas 22:22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero luego dice, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Si Judas hubiera permanecido cerca del Señor, se hubiera arrepentido de sus pecados, hubiera depuesto sus intereses, de cualquier manera el Hijo del Hombre iba, porque a la verdad el Hijo del Hombre va, porque estaba determinado. Cristo vino a morir por los pecadores, a morir por ti y por mí, eso estaba determinado. Pero Judas, específicamente Judas Iscariote, no tenía por qué ser parte de esa desgracia. Hoy día nosotros estamos viviendo en un mundo que está rechazando a Dios. Nosotros podemos perecer con el mundo y sufrir el juicio y la condenación eterna con el mundo. Pero no tiene por qué ser así. De todas maneras está claramente escrito, predestinado, y habrá de suceder que el Señor Jesucristo va a venir a este mundo y va a condenar a este mundo y va a juzgar a este mundo y va a destruir a este mundo. Pero tú no tienes por qué ser parte de ello. Y si tú has tenido la oportunidad de estar tan cerca del Señor Jesucristo cada vez que has escuchado su palabra, cada vez que te has acercado a una iglesia, cada vez que has abierto la Escritura o cada vez que has elevado una oración al cielo, entonces no tiene ningún sentido, es completamente insensato que tú mueras para siempre por mantenerte lejos de Él, a pesar de la cercanía en que te hayas encontrado. Tan cerca pero tan lejos. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Ay de aquel hombre por quien Cristo, muriendo en la cruz del Calvario, le haya desechado. Judas desechó al Señor Jesucristo. Y esta persona, casi siempre decimos personaje, pero es una persona. Lo que nos evidencia a nosotros es el hecho de que alguien puede estar muy, muy cerca del reino de Dios y sin embargo mantenerse aún completamente perdido y lejano. Judas escogió rechazar a Jesucristo. Judas pura y simplemente, él no fue el causante de la muerte de Cristo. Cristo iba a morir en la cruz de todas maneras. Pero sin embargo, su responsabilidad vino como consecuencia de su desprecio y de su traición. Despreció al Mesías, despreció al Salvador, despreció la gracia de Dios y traicionó
la confianza puesta en el Señor, por el Señor en él. Dios le permitió acercarse y sin embargo, él mantuvo su distancia. Él se mantuvo lejos. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos todo lo que Judas hizo, muchos milagros también. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, si estábamos ahí contigo y hacíamos los milagros, dice, nunca os conocí. Tan cerca, pero tan lejos. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan cerca tú estás del Señor? ¿Qué tan cerca tú estás del Señor? Judas estaba muy cerca, entre comillas. Pero sin embargo, muy lejos. Oremos. Tal vez es el momento en el cual tienes que dejar que Jesucristo reine en tu corazón y gobierne tu vida, y en el cual te arrepientas de todo corazón. Tal vez esta mañana debes no solo acercarte al Señor Jesucristo, sino hacerte uno con Él. Tal vez esta mañana es la mañana de tu salvación. La mañana en que tú entres a ser parte de la familia de Dios. El Señor Jesucristo dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Judas nunca llegó, pero tú puedes llegar. Llega a los pies de Cristo. Dile que con su sangre derramada perdone tus pecados. Prométele, si de verdad lo vas a hacer, serle fiel. No traicionarle jamás. Sin importarte el derrotero del mundo, seguirle a Él, solamente a Él. Prométele ser obediente a su palabra. Y quizás Dios tenga misericordia de ti. Si lo hace, entonces ya estarás más que cerca de Él. Estarás con Él por una eternidad. Padre, gracias, Señor, por las enseñanzas de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, está disponible para los pecadores. Te rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.